librarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Los hermanos que nos visitan en esta mañana, le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que esta sea una mañana de bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Cuando leo estos pasajes bíblicos, viene a mi memoria el tiempo pasado en el trabajo y en la obra del Señor. Por 35 años he estado laborando en la tarea y en la responsabilidad pastoral, pero por aproximadamente unos 30 años he estado respondiendo a preguntas e inquietudes de muchos cristianos a través de la radio, un programa que teníamos hace muchos años atrás en Radio Redentor, Consejería Pastoral, que fue donde nos iniciamos. Luego a través de la televisión, en actividades, en iglesias, y desde luego hemos estado mirando el curso, la forma y manera como la metamorfosis de la iglesia, por así decirlo, se ha ido desarrollando y ha tomado nuevos cursos en la vida y ha desarrollado, si me pueden cambiar el sonido por el que estaba, me gusta más, y ha cambiado todo este proceso, ¿verdad? Todo este tipo de andamiaje que hoy en día pues hemos visto y hemos comenzado a considerar y a mirar. Sin embargo, creo que dentro de los grandes logros que ha tenido la iglesia y de las grandes experiencias y hermosas experiencias que la iglesia ha venido a disfrutar al presente, urge la necesidad de que la cristiandad vuelva de nuevo a una experiencia de vida de fe sencilla. Yo creo que la iglesia del presente ha desarrollado un trabajo extraordinario, pero el trabajo extraordinario que la iglesia del presente ha desarrollado no necesariamente tiene que ser el resultado de la forma y manera como teológicamente piensa hoy, no necesariamente tiene que ser por la forma y manera como teológicamente vierte su discurso hoy. Yo creo que el desarrollo que la iglesia del Señor ha tenido, sobre todo en nuestra tierra, en Puerto Rico, es el resultado del esfuerzo de muchos años, del discurso de muchos años, del trabajo de muchos años, de la forma y manera como la fe se ha venido proyectando por muchos años. Sería interesante, yo no sé hasta dónde pudiera hacerse un ejercicio como ese, ¿no? Pero sería interesante poder medir año por año cuánta experiencia de conversión se da y qué resultado de esa experiencia de conversión se consigue en términos de permanencia, en términos de gente, hombres y mujeres echando raíces dentro de la vida cristiana. Tal vez nadie se ha dado a esa tarea. Ojalá aparezca alguien que diga, mira, me gustaría poder hacer algún tipo de trabajo donde
podamos ver las estadísticas de año por año, cuánta gente se convierte, cuánta gente viene al conocimiento de la fe en la experiencia de la vida cristiana. Mas, sin embargo, indistintamente ello, yo creo que la iglesia del presente requiere y exige el que podamos volver nuevamente a una experiencia de fe sencilla. Yo no sé usted, pero a veces yo percibo que nos están complicando la religión, nos la están complicando, nos la complican con lenguaje, nos las complican con conceptos, nos las complican con títulos, nos las complican con un montón de adjetivos que se introducen dentro de la experiencia de vida religiosa. Nos las complican con un lenguaje que a veces el mundo no entiende. Yo no sé si el mundo entiende esto de primicias, ¿verdad? Cuando decimos a la gente que estamos dando un culto de primicias, yo no sé si el mundo entiende eso. Yo no sé si el mundo entiende esto de apóstoles. Yo realmente no sé si las sociedades entienden esto, la gente común, la gente que necesita ser alcanzada por el Evangelio. Yo no sé si la gente que no conoce al Señor conoce esto de guerras espirituales y de rangos dentro de las guerras espirituales, porque ahora pues también se da el fenómeno de que hay gente que tiene hasta rango. Los fenómenos de las guerras espirituales, hay generales, hay coroneles, hay capitanes. Yo no sé si el mundo realmente puede entender estas cosas. Yo no sé si el mundo, la sociedad de hoy, la sociedad del presente, entiende lo que muchas veces, el discurso que muchas veces se da en torno a la experiencia de la fe. Yo no sé si la gente puede entender o puede creer, ¿verdad? Esto de que cae diamantes del cielo, caen a los pies de la gente, o aparecen paredes botando aceite. Yo no sé si todas estas cosas la gente las puede asimilar, si la gente las puede creer, o si es una experiencia que realmente toca a la gente a venir a los pies de Jesucristo. Alguien tal vez en alguna ocasión pudo haber pensado si cayeran diamantes del cielo, tal vez se convertiría Puerto Rico completo. Pero se da cuenta de que los diamantes caen, pero la gente no se está convirtiendo. Entonces, yo creo que la iglesia en alguna medida necesita sentarse y evaluar qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos para impactar nuestra sociedad, qué es lo que necesitamos para impactar nuestro mundo, qué es lo que necesitamos para impactar nuestro Puerto Rico, nuestra tierra, donde Dios nos ha permitido desarrollarnos cristianamente. Pues a mí me parece que una de las cosas que vamos a necesitar es considerar volver de nuevo a una vida cristiana sencilla. Y por el otro lado, poner a Jesús como meta principal de nuestra vida y de nuestra predicación. Porque a fin de cuentas, el cristianismo no es el discurso de una filosofía. El cristianismo no es el discurso de unos procesos milagreros. El cristianismo es plantear precisamente lo que nos dice el autor de la carta a los hebreos. El cristianismo es la invitación, es el grito de una comunidad, de una iglesia, que le hace ver a una sociedad que si para algún lado el hombre y la mujer de hoy tienen que mirar, si para algún lado el hombre de hoy y la mujer tiene que poner sus ojos, es hacia la cruz de Jesucristo, es poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, este pasaje bíblico a mí me parece que se hace pertinente para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo y para el tiempo que nos ha tocado vivir. Y desde luego, ¿qué es lo que podemos decir sobre este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que podemos decir sobre toda la implicación que este pasaje bíblico nos plantea? Permítame primero comenzar por el autor. El autor es un autor desconocido.
Algunas personas llegaron a plantear que pudo haber sido Pablo el autor, otras personas llegaron a plantear que pudo haber sido Bernabé el autor, y no faltaron los autores o los teólogos que llegaron a plantear y a postular que pudo haber sido inclusive Priscila la autora, cosa que a mí me llenaría de mucho orgullo y me llenaría de mucha alegría, el que un día se pudiera descubrir que uno de los libros de la Sagrada Escritura fue escrito por una mujer. A mí no me daría dolor de cabeza eso, me llenaría de mucha alegría y de mucho gozo. Ahora, lo que sabemos de la carta, tal vez esto no lo podemos descubrir, pero lo que sabemos de la carta es que quien escribe esta carta está profundamente preocupado y tiene una seria preocupación. Y es una preocupación por lo que observa, es una preocupación por lo que ve, es una preocupación por lo que escucha, es una preocupación por la forma y manera en que un grupo de creyentes está interactuando. Es una preocupación por una comunidad que, según el autor, está perdiendo la perspectiva cristiana. Y desde luego, le escribe esta carta con el propósito de reafirmarlos en la fe. Le escribe esta carta con el propósito de hacerles saber que el derrotero que llevan, la ruta que llevan, la forma y manera como se están dirigiendo, a la larga lo que puede traer a la vida de la fe cristiana dentro de esa comunidad es desgracia. Y desde luego, este libro, esta carta, que no ha sido una carta muy fácil de poder ser aceptada. Por ejemplo, en el año 180, el canon Muratori todavía no mencionaba, no por ningún lado mencionaba el libro de Hebreos. Los grandes eruditos alejandrinos como Clemente, como Orígenes, sabían de él, pero no lo enseñaban porque ellos simplemente decían que ese era un libro que estaba en discusión para ser aceptado, y por lo tanto lo propio era reservarse cualquier tipo de opinión sobre él. Cipriano en ningún momento mencionó el libro de Hebreos. Tertuliano, cuando le preguntaban por el libro de Hebreos, lo único que él decía era, está en el proceso de ser aceptado. Cuando se acepte, pues obviamente hablaremos de él. De hecho, Eusebio, el historiador de la cristiandad, simplemente mencionó en una ocasión que ese libro no había sido aceptado por la cristiandad, y todavía en el siglo IV, imagínense cuánto tardó esta carta de los Hebreos en ser aceptada. En el siglo IV todavía no había sido aceptada esta carta. Así es que esta es una carta que tuvo sus serias dificultades para entrar al canon, pero finalmente entró. Y desde luego, gloria a Dios porque entró, gloria a Dios porque fue aceptada, porque nos permite ver, nos permite entender a la luz de lo que se escribe nuestra realidad, con todas las admoniciones que nos presenta, con todas las advertencias que nos da. ¿Qué otra cosa podemos saber de la carta? Bueno, si miramos la carta a los Hebreos y vamos al capítulo 5 y versículo 12, de la carta a los Hebreos, vamos a ver que esta es una comunidad que existía de mucho tiempo. O sea, esta no es una iglesia en cierre. Dice, en realidad a estas alturas ya ustedes deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de la fe, por lo tanto, o de la palabra de Dios. Por lo tanto, ese pasaje bíblico, esa mención que hace el autor de los Hebreos, nos hace entender que esta era una comunidad que existía de mucho tiempo. Si miramos el capítulo 10 y el verso 32 al verso 34, vamos a mirar algo también interesante, y es que esta comunidad era una comunidad que había sufrido persecución en el pasado. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron ¿qué? Soportaron mucho sufrimiento. En el capítulo 13 y en el versículo 7 de esta carta, el autor también nos dice que esta es una comunidad que en un momento dado había tenido grandes maestros,
y que había tenido unos momentos extraordinarios de presencia de Dios y de visitación de Dios en su vida. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Si miramos el capítulo 2 y en el verso 3, otra de las cosas que descubrimos es que esta comunidad es una comunidad muy antigua. Y es tan antigua al punto de que el autor le dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos las confirmaron. Fíjese que remonta a sus autores ¿hacia dónde? Hacia el inicio de la obra misma, lo que hace entender que esta era una comunidad que se fundó, se creó probablemente hasta antes que los apóstoles comenzaran a desarrollar su ministerio apostolar. Por el otro lado, en el capítulo 6 y en el versículo 10, también nos dice que esta era una comunidad de una cualidad de generosidad extraordinaria, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos. Y por el otro lado, es interesante también que en el capítulo 13 y en el verso 24 también cabe la posibilidad de que esta carta fuera escrita a los creyentes, a una comunidad que estaba ubicada en Roma. Él fue fiel a lo que lo nombró, o al que lo nombró, como lo fue también Moisés. 13:24 dice, saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Por el otro lado, en el capítulo 5 y en el verso 12, que es el texto que ahorita leímos, dice que esta era una comunidad de creyentes que desde sus inicios el Evangelio tenía unas grandes expectativas con ellos, porque eran creyentes que habían desarrollado un conocimiento extraordinario de la fe, habían desarrollado una vida cristiana de valores y de principios extraordinarios, y habían desarrollado una disciplina de fe que les hacía merecedores de unas grandes expectativas con respecto a la iglesia primitiva de entonces. Así es que cuando uno lee estos versos bíblicos y mira cada uno de estos versos bíblicos, descubre que esta carta iba dirigida a un grupo reducido de cristianos que sí estaban por desviarse de la fe, pero era un grupo de creyentes que en un momento dado habían estado en un nivel alto de fe, habían estado en un nivel alto de espiritualidad y habían desarrollado una disciplina cristiana extraordinaria. Imagínense, el autor le dice, ustedes ya estaban para ser maestros, ustedes ya estaban para dirigir la iglesia, ustedes ya estaban para tomar una posición de vanguardia extraordinaria. ¿Qué les ha pasado a ustedes? ¿Qué les ha sucedido a ustedes? Que de ser maestros, de estar ya para ser maestros, ahora ustedes han caído en la trampa de convertirse en una comunidad infantil, en una comunidad que apenas conoce los rudimentos de la fe, el ABC de la vida cristiana. Esta comunidad de creyentes, a mi apreciación, es una comunidad que en algún momento dado desarrolló una visión de ímpetu en la fe, con una solidez extraordinaria, pero en el camino se fueron agotando, en el camino se fueron deprimiendo como comunidad cristiana. La pregunta que uno tal vez pudiera hacerse, ¿qué fue lo que los agotó? Bueno, uno pudiera pensar, tal vez los agotó las influencias que había en aquel tiempo. La influencia gnóstica era una influencia que muy bien pudo haber afectado a esta comunidad de creyentes. Por el otro lado, también uno pudiera pensar que los agotó la influencia judía, porque en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo de la era cristiana, los creyentes en Jesucristo eran atacados no solamente por los gnósticos, eran también atacados por la doctrina del judaísmo. Y desde luego, muchos de los creyentes que se iniciaron en la experiencia de la fe cristiana en el primer siglo eran judíos.
Por lo tanto, una vez se inician en la fe cristiana, los judíos empiezan a confrontarlos porque abandonaron la fe judía. Y la pregunta que uno se pudiera hacer, que no está clara del todo en el documento, pero ¿qué los agotó? ¿Los habrá agotado la influencia gnóstica o los habrá agotado la influencia judía? ¿Qué fue lo que llevó a esta comunidad, que en un momento dado estaba a punto de ser maestra, en un momento dado estaba a punto de desarrollar un ministerio de enseñanza? Ellos estaban para enseñar, no para aprender. Ellos estaban para dar clases, no para recibir clases. Pero, ¿qué fue lo que les pasó? Bueno, el capítulo 10 y el verso 19 al verso 25 nos da una clave. Y dice, hay algo ahí interesante, capítulo 10, verso 19 hasta el 25. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si usted observa bien, estos versículos nos dan una clave. Es que llana y sencillamente estos creyentes dejaron de hacer lo que al principio hacían. Esto es sencillo, esto es claro. Estos creyentes dejaron de creer en lo que al principio creían. Estos creyentes dejaron de articular en la fe en términos de lo que al principio articulaban. Mire, déjenme decirle algo, con toda franqueza y con toda honradez. Esta carta de los Hebreos nos presenta un resumen de lo que es vivir la vida cristiana. Y me van a perdonar la redundancia. Vivir la vida cristiana, cristianamente. Es una invitación a vivir una vida cristiana de sencillez, a vivir una vida cristiana donde el hombre y la mujer dependa de Dios y no de su capacidad. Amén. Dependa de Dios y no de su intelecto. Dependa de Dios y no de su sabiduría. Dependa de Dios y no piense que en Dios hay, tengo que decirlo de alguna manera, ¿no? Hay algunos trucos para lograr más. Y si no se hacen las cosas como se dicen, no se logra lo que es necesario o lo que es suficiente. O sea, esa invitación está clara en la carta a los hebreos. Es una invitación para que los creyentes entendamos y sepamos que nuestra relación con Dios es una relación sencilla, no es una relación complicada. Amén. Es una relación sencilla, al punto que dice la Escritura que todavía nuestras palabras no están dichas por nuestros labios y ya Dios las sabe todas. Amén. Es una experiencia, yo creo que la iglesia necesita volver a eso. Yo me he topado con unos planteamientos teológicos que a mí me frisan el alma. Donde personas han venido, mira, yo le pedí al Señor, pero ¿cómo se lo pediste? ¿Qué palabras utilizaste? ¿Qué lenguaje usaste? Ah, no, pero es que esas no son las palabras que se usan para dirigirnos a Dios. Yo me he topado con gente que hace unos planteamientos teológicos, oiga, que le frisan el alma a cualquiera, donde le han dicho que tú le pediste
a Dios un carro, sí, pero le pediste el color, le pediste la marca, le dijiste las gomas que quería, los aros de magnesio que tú querías en el carro. No, porque tú no fuiste específico. Si tú hubieras sido específico, entonces Dios te lo... Es decir, la persona todavía tiene el dolor de no haber recibido y ahora le ponen la carga. Ahora lo llenan de carga, lo llenan de sufrimiento, porque no solamente tiene el dolor de no haber recibido lo que pidió, sino que ahora también le están diciendo que no recibió porque no sabía pedir, porque para pedirle a Dios hay que hablarle con cosas específicas y hay que hablarle con colores específicos y con marcas específicas. Esa urgencia de la carta a los hebreos yo la veo, porque la invitación a estos creyentes es clara. Mire, vamos a volver a las cosas sencillas. Amén. ¿Y cuáles son las cosas sencillas? Mire, la Escritura nos dice que usted tiene que pedir con cosas específicas. La Escritura lo que dice es que Dios conoce las necesidades suyas y que todavía no está en sus labios la expresión cuando ya Dios lo sabe. Usted no tiene que venir a decirle a Dios: yo quiero que tú me des un carro de tal marca, de tal modelo, de tal año, de tal color, con tales gomas. Yo quiero que me lo des con tal sistema de sonido, porque a fin de cuentas lo que es importante es acercarnos a Dios con un corazón sencillo y humilde para decirle a Dios, como lo dijo Jesús: